en el calentado informativo Al Fogón. 8 de la mañana y 7 minutos, el senador Iván Cepeda anunció el pasado viernes su precandidatura presidencial para las elecciones del 2026 por el pacto histórico. Como se recuerda, el Polo Democrático Alternativo y otros sectores como las madres de los falsos positivos habían expresado su respaldo al senador como precandidato y también pues el movimiento de víctimas de Estado. Aquí está lo que dijo el senador Iván Cepeda para presentar allí en la capital de Nariño su precandidatura presidencial. Mujeres y jóvenes, vengo a presentar mi nombre ante el pueblo colombiano como precandidato del pacto histórico a la presidencia de la República. Bueno, un grito bastante emocionado se escuchó allí en Nariño, Pasto. Mucha alegría, se esperaba este anuncio. Pues bueno, saludamos a nuestro querido precandidato presidencial, Iván Cepeda. Primera vez que tenemos el gusto de tenerlo aquí en vivo y en directo. Senador, bueno, a ver, empecemos. ¿Qué lo llevó a decidirse definitivamente a asumir este reto de tomar la precandidatura presidencial y por qué el anuncio allí en Pasto, en Nariño? Buenos días y qué gusto tenerlo. Me siento muy a gusto en estar aquí y agradezco esta invitación. Pues yo había enunciado ya desde hace algún tiempo que estaba considerando de una manera pues lo más serena y racional posible esta decisión, y lo que en últimas se convirtió en el elemento que me impulsó fue ya la solicitud de determinadas organizaciones que para mí tienen pues un valor y una trascendencia enorme, como por ejemplo las víctimas, en particular las víctimas del Estado con las que he trabajado tanto tiempo, las madres de los muchachos víctimas de falsos positivos, organizaciones de los territorios, campesinas, organizaciones de los pueblos ancestrales, en fin. Eso me llevó a tomar ya la decisión y en segundo lugar pues consideramos con el equipo cuál sería el mejor lugar para hacerlo y pues vimos múltiples opciones. Por supuesto, el criterio era hacerlo desde los territorios y al final optamos por Nariño, porque Nariño es un departamento y un territorio en el cual se han dado luchas históricas y, como lo dije en mi intervención del pasado viernes, procesos de convergencia que son ejemplares. Entonces decidimos ir allá y creo que fue un acierto porque pues, la calidez, la manera en cómo fue recibida mi intervención y el anuncio, pues eso lo muestra, ¿no? Bueno, vamos a empezar, como dicen, por partes. Entonces, una vez conoció su intención de estar analizando la posibilidad de ser precandidato, pues era obvio que empezaran los ataques. Quizás el más... Continuaran, exacto, continuaran los ataques. Quizás el más herrero viene pues, del Centro Democrático, de Álvaro Uribe, de sus hijos, que prácticamente lo están acusando a usted de ser el candidato de las FARC. Las FARC que no existen, entre otras, ¿no? ¿Qué responde usted, querido senador, frente a esas acusaciones, frente a esos señalamientos que pues quieren de una vez inhabilitarlo a usted como pues precandidato y pues que de todas maneras tienen en el fondo también un poquito de culillo de lo que significa usted frente a ese debate presidencial que se viene? Sí, yo diría que es tal vez expresión de eso, pero en primer lugar, ¿cuál es la actitud que vamos a asumir? Y lo dije con toda claridad, no voy a ceder a la tentación de entrar en ese lodazal que se ha convertido el debate político en Colombia, y no voy a responder de ninguna manera, ni en los términos, ni con el tono, ni con el lenguaje con el cual se me está atacando. En segundo lugar, veo que ahí hay la intención también de desviar la atención sobre los temas centrales de este debate, sobre las propuestas de nuestro gobierno, las reformas
sociales frente a las que ese espectro político, el Centro Democrático, ha tenido una actitud tan absolutamente negativa y en algunos momentos ambigua. Pero además porque veo que hay un resentimiento y también pues una cuenta de cobro por lo que han sido las derrotas judiciales del Centro Democrático. Ahora, dicho todo eso, como aquí tampoco voy a permitir que se me ataque a mansalva y que yo tengo en esto amplia experiencia de cómo defenderme a través de las vías legales y jurídicas, pues lo primero es que obviamente vamos a atender en los estrados judiciales este asunto. Estamos preparando una denuncia penal con cada una de las personas que ha hecho esos señalamientos, circunstancias de tiempo, modo y lugar, tipificando los delitos en los que han incurrido. Y en segundo lugar, algo que me parece absolutamente relevante, y es que, si ustedes se acuerdan, en septiembre del año 2014, cuando hicimos el debate con relación a los nexos de Uribe con gente del narcotráfico y del paramilitarismo, Uribe amenazó con hacer un debate sobre la FARC política. Yo recuerdo muy bien el momento en que eso ocurrió y yo inmediatamente le respondí que por favor pusiera la hora, la fecha en la plenaria para vernos y hacer ese debate. Bueno, llevo casi 11 años ya esperándolo e insisto de vez en cuando en que lo hagamos. Bueno, qué mejor oportunidad ahora que ahora para hacer ese debate. Yo los emplazo a que lo hagamos y los atenderé uno por uno o en gallada, como quieran. Sí, senador, digamos, es muy bien que plantear el tema ahora ya en un escenario de candidato y precandidato presidencial, ¿sí? Definir esos dos escenarios, el jurídico y el político, ¿cierto? Y seguir con esa tónica va a ser la tónica de, un momento, vamos a separar lo jurídico y para que nos vayamos a lo político a hacer un debate serio, un debate con lealtad, un debate con respeto en los temas políticos, pero no atravesar esa línea roja de empezar los señalamientos con temas que sin duda tienen o atañen más a lo jurídico que a lo político. Bueno, en realidad no es una situación nueva. Sí. Yo toda mi vida política, casi, pues aquella que ha transcurrido por lo menos en el Congreso, se ha desarrollado en medio de litigios jurídicos. Así que en eso tengo el principio sencillamente de no mezclar los escenarios. Algo que sí hace Uribe y su entorno, por ejemplo, han tomado el Congreso para hacer discusiones sobre el proceso judicial, cosa que nunca he hecho yo. Pero las cosas van a continuar. Es decir, con Uribe tenemos un proceso jurídico en curso, ese proceso continúa, tiene ahora una segunda instancia, seguramente comenzarán otros procesos y obviamente en ese nivel serán atendidos, pero en el debate político mi invitación es a que hagamos un debate político, es decir, sobre los temas, sobre los argumentos, sobre los problemas y sobre todo sobre las soluciones que requiere el país. Sí, senador y precandidato Iván Cepeda, bueno, tenemos que el 26 de octubre, entonces usted participará dentro de esta gran consulta del pacto histórico. Tenemos 9 ya precandidatos. Queremos que nos cuente cómo está precisamente esa unidad allí dentro del pacto histórico. Pues yo he tenido conversaciones, si no me falla la memoria, con todos y cada uno y todas y cada una de esas personas que están candidatizadas o precandidatizadas en el pacto histórico en términos muy cordiales, muy francos. Hemos compartido nuestras visiones y bueno, seguiremos ahora en esta etapa conversando sobre cuáles son las fórmulas, los mecanismos más acordes con lo que queremos, que es un pacto histórico muy fortalecido que salga a buscar las alianzas, los diálogos con otros espectros políticos que son necesarios para triunfar y poder llegar a ser segundo gobierno. Bueno, estoy aquí recibiendo un mensaje de nuestro gerente Holman Morris, que está pues desafortunadamente en este momento en la Fiscalía ampliando unos detalles
contra el Centro Democrático por el hostigamiento contra RTBC, el sistema de medios públicos, pero le manda un saludo muy especial, querido senador. Muchas gracias. Bueno, usted dice que es defensor de derechos humanos, en su discurso pues lo dice, siempre lo hemos visto defendiendo los derechos humanos, sobreviviente del genocidio político, pues su papá fue asesinado, el senador Manuel Cepeda. Te dice, creo profundamente en la verdad y la justicia, creo en el poder de las víctimas para derrotar la impunidad, dignificar las comunidades lesionadas por la violencia y construir una verdadera reconciliación nacional. ¿Cómo hacer realidad esa reconciliación nacional, senador? Yo creo que ahondando el camino que hemos venido recorriendo. En Colombia hace 25, 30 años no existía ni siquiera en el léxico común la palabra víctima y tampoco se utilizaban los conceptos de verdad, justicia, reparación, no repetición. Y en eso hemos avanzado sin lugar a dudas. En Colombia se ha venido incrementando exponencialmente las vías, los mecanismos, las acciones que permiten que las víctimas puedan tener un papel protagónico en la vida del país. Y ese papel, sin lugar a dudas, es saludable para cualquier propósito democrático, de justicia social. Digamos, un papel que está al mismo tiempo articulado al de la justicia, al de los jueces, juezas, fiscales, que hacen bien su trabajo, que hacen un trabajo serio en los distintos sistemas y niveles que hay del Poder Judicial. Y eso tiene por efecto que va socavando, horadando ese inmenso poder, un poder ilimitado que tienen quienes han hecho de la criminalidad y concretamente de la criminalidad contra los seres humanos, la criminalidad de lesa humanidad, la forma de lograr ese poder y esa acumulación de poder. Entonces, sin lugar a dudas, ese es un factor que yo considero político en el sentido amplio, que es fundamental para democratizar el país, lograr la paz y lograr la reconciliación nacional. Sí, senador. Bueno, digamos en ese aspecto, pues usted es un hombre que se ha movido en una zona de confort por su trabajo, por su disciplina, por ser un hombre de diálogo, por supuesto, pero al mismo tiempo de respeto por los respetos de los ciudadanos, los derechos humanos. Digamos, es una faceta que conocemos ampliamente de Iván Cepeda. Pero hoy Iván Cepeda es precandidato, hoy Iván Cepeda quiere aspirar a ser presidente de la República de Colombia, hoy Iván Cepeda quiere asumir otros retos. Y esos retos hoy obviamente lo llevan a plantearle a los colombianos otro tipo de propuestas. No lo quiero meter en detalles de las propuestas, pero lo metería en la pregunta que le daría como un poco la posibilidad de responder en ese sentido. ¿Será usted continuista? ¿Será usted el hombre que recuperará o mantendrá estos postulados del gobierno del cambio y que sean esos los elementos clave de su campaña y su propuesta a futuro? Bueno, lo primero es que no pretendo inventar la piedra filosofal, ni la rueda, ni el fuego. Es decir, tenemos un programa. Ese programa es un programa muy sólido. Es lo que no tienen los otros en este debate. Y ese programa no es simplemente ideas que se nos hayan ocurrido, es el resultado de un proceso muy largo de consulta, de elaboración, de participación de mucha gente. No solamente de los movimientos sociales, sino también de otros espectros y sectores de la sociedad. Entonces, yo tengo que, en primer lugar, partir de esa realidad que además comparto profundamente, nuestro programa. Y viene entonces la siguiente pregunta, ¿y qué es lo que ahora, en este momento concreto, vamos a priorizar de ese programa?
Bueno, yo creo que nosotros tenemos que recurrir a la gente para resolver esa pregunta. Así que por eso le propuse a la ciudadanía, al pacto histórico, que hagamos no esa gran consulta que se hizo, por ejemplo, cuando se elaboró el Plan Nacional de Desarrollo, que tuvo una participación de, no me acuerdo, 250.000 personas en todo el país. Algo más sencillo, más rápido y más, hasta cierto punto, eficaz en este contexto, que es la pregunta por qué es lo que debemos realmente priorizar, qué se ha hecho bien, qué se ha hecho regular, qué se ha hecho mal, y sobre la base de ese balance que actualicemos nuestro programa y lo sigamos defendiendo y sobre todo llevando a la práctica. Sí, senador, importante el tema de las bases, importante preguntarle precisamente a la gente, pero más allá del pacto histórico, ¿cómo ve usted el tema del Frente Amplio? ¿Cómo ve usted en este momento el escenario político frente a lo que se ha denominado el Frente Amplio y frente al pacto histórico? Sí, yo creo que esa es una discusión muy necesaria y que tendremos que dar en el seno del pacto histórico. Yo adelanto mi posición, soy partidario de lograr la mayor convergencia posible. Eso quiere decir, porque el posible está dado por hasta dónde podemos encontrar pactos programáticos, hasta, digamos, ese límite, yo creo que buscar que se incluya la mayor cantidad de fuerzas políticas en ese frente amplio y se incluyan además con la idea de que vamos a cumplir un acuerdo, porque de eso es lo que se trata. Si nos ponemos en la tarea de elaborar ese frente, pues que todos cumplamos. Es como lo más importante para poder hacer realidad un gobierno que sea muy plural, muy diverso, pero al mismo tiempo muy centrado en el programa que tenemos. Senador, usted en uno de sus puntos habla de la construcción integral de la paz. Usted ha sido un luchador incansable por el tema de la paz. Ante los hechos que tuvimos este fin de semana, el ataque en Cali, un hecho terrorista, el ataque contra este helicóptero de la Policía Nacional donde murieron 13 uniformados, ahora todos se han venido para decir que nunca jamás en Colombia habíamos vivido una situación como esta, que jamás estamos pasando por un momento de violencia que el país no había tenido. Y pues la culpa de todo esto, los medios y muchos sectores de, obviamente, de la oposición se la están achacando a la paz total. Entonces, no es muy kamikaze hoy hablar de construir la paz. ¿Por qué construir la paz? ¿Y qué tanta culpa tiene la paz total de unos hechos terroristas que pues son difíciles de calcular? Por ejemplo, a Estados Unidos le tumbaron las Torres Gemelas y no se dieron cuenta, fue un hecho terrorista. No, yo de una vez lo dejo claro, yo no voy a hacer un gobierno sin una política de paz. Eso sí está descartado de entrada y así eso no sea lo más popular de decir hoy, eso me trae, por supuesto, voy a decirlo sí, con respeto, pero sin cuidado, porque este país requiere llegar a la paz y porque los esfuerzos que se han hecho de paz, todos y cada uno, son inmensamente valiosos. La tesis de que la guerra es responsabilidad de la paz es una tesis absurda. Y la mejor manera de mostrarlo es que sin minimizar lo que está ocurriendo hoy, que es grave, por supuesto. Hay que recordar de dónde venimos. Yo no sé si a los demás compatriotas se le borró de la mente que en abril del año 2021 había un paro del Clan del Golfo que paralizó 7 departamentos del país. Paralizar es que no se podía transitar por las carreteras sin que el Clan del Golfo hiciera toda clase de atentados. O ahí mismo, es decir, pegado a ese paro vino después el estallido social, meses en los que decenas de jóvenes fueron asesinados en las calles de este país. Cali se convirtió en prácticamente un campo de guerra porque se utilizó como laboratorio de una estrategia de represión sanguinaria. Bueno, podríamos hacer la lista completa. El ELN se duplicó en esos años, tenía 2.500 integrantes, pasó a tener 5.600 y todo eso se hizo sin una política de paz.
Entonces, ¿cómo funciona ahí la argumentación de que mientras más diálogo hay, entonces más se favorece la guerra? No, Duque fue en eso absolutamente claro, en que él no iba a perder el tiempo en esos diálogos, y efectivamente no hizo ningún esfuerzo en esa materia. En este gobierno se han hecho pasos, se han dado pasos y se han hecho, a mi modo de ver, procesos que son importantes, que hay que valorarlos, no digo que no, criticarlos también, explorar qué es lo más aleccionador que ha quedado de esa experiencia, y sobre esa base, como con los otros campos del programa nuestro, sacar conclusiones. ¿Qué es lo que debemos hacer ahora? Bueno, usted estuvo ahí casi que al frente del proceso con el ELN, un proceso que ahorita está en stand-by. Ninguna de las dos partes se atreve a romperlo, llamémoslo de alguna parte. Ni el gobierno dice que ese proceso ya no existe, ni el ELN tampoco dice no tenemos un proceso. ¿Cómo hacer para recuperar ese proceso? ¿Y cuál es el balance de ese proceso? Porque sí se avanzó, como nunca se había avanzado antes con el Ejército de Liberación Nacional, y es algo que ahora no se reconoce. Bueno, entre las muchas novedades que ha tenido ese proceso con el ELN, una de ellas es que quien dirige la delegación de gobierno es una mujer, Vera Grave, y creo que en esto es ella la que debe fijar la posición oficialmente del gobierno. Yo, como parte de esa delegación, lo que puedo decir es que, como bien se menciona, no se ha terminado ese proceso, está suspendido. Hay unas situaciones muy difíciles que hay que superar, pero yo tengo plena confianza en que podemos hacer un esfuerzo. Nos queda todavía algo menos de un año, pero tiempo suficiente para poder digamos, reactivar esa mesa eventualmente si hay condiciones para ello. Sí, senador. Plantear la verdad como un elemento clave dentro del proceso mismo en Colombia es ser sectario. No, yo creo que ser valiente en Colombia, decir la verdad tiene un costo enorme, sobre todo cierto tipo de verdades, ¿no? Yo en el discurso del viernes felicitaba al periodismo, el periodismo serio, que es el que se ha atrevido a decir verdades en Colombia. Y claro, pues obviamente eso no es muy popular cuando uno se aparece y dice cosas que por la hipocresía tan propia de nuestra cultura política y social, pues es lo que prima, ¿no? En Colombia debemos decir las cosas como son. Tenemos una sociedad que tiene inmensos problemas de carácter moral, ético, lo decía yo en el discurso, la degradación que hay en materia, pues de, por ejemplo, la cosa pública, la corrupción, el narcotráfico, el valor de la vida humana, el menosprecio de quienes no tienen riqueza, el desprecio de los pobres, por ejemplo. En Colombia ser pobre es muy mal visto realmente, ¿no? Es como de mal gusto, ¿no? Entonces, no, todo eso es lo que a mi modo de ver se supera mediante el decirnos las cosas tal y como son y afrontarlas y actuar en consecuencia. No basta con decir la verdad, claro está. Senador, bueno, usted ha dicho que va a ser una campaña austera. Esta mañana hablábamos de su foto de campaña, la estábamos presentando, que es la foto que usted tiene en su Twitter, que le tomó, ¿cómo se llama el fotógrafo? Javier de la Cuadra. La estábamos presentando, no sé si la tenemos ahí, querido Juanse, si la podemos volver a poner. Entonces, ¿qué significa eso de una campaña austera? Porque siempre cuando se habla de una campaña política es mucho el billete que tiene que correr, pues incluso se habla de simplemente que para llegar al Senado, por ejemplo, se gastan más de 20.000 millones de pesos. Entonces, pues me imagino que para llegar a la presidencia, pues las cifras deben ser muy grandes. Ahí está la foto de su campaña presidencial. La misma de siempre, sí. La misma de siempre, el mismo Iván de siempre. Entonces, ¿en qué consiste esta campaña austera? No, en buscar reducir costos al máximo
y, lo más importante desde el punto de vista de la pedagogía política, reemplazar esos costos por el trabajo consciente de la gente. Es decir, aquello que lo que se hace regularmente gastando miles de millones de pesos, lo podemos hacer uniendo voluntades, esfuerzo, solidaridades, y es mi llamado a que en todo el país la gente que respalda este proyecto haga las tareas que regularmente se hacen contratando empresas o invirtiendo enorme cantidad de recursos. Así que yo haré un esfuerzo, espero que tenga éxito en esa materia, de no desperdiciar dinero en eso. Además, porque considero que en este mundo en el que estamos viviendo, hacer política con altos costos es inmoral. Cuando uno apenas prende el televisor y ve a los niños en Gaza muriendo de hambre, bueno, sí, puede ser que para otros esos sean asuntos de otros lugares que no tienen mayor impacto sobre lo que está pasando hoy en Colombia. A mí sí me chocan profundamente y creo que como dirigente político debo dar ejemplo en esa materia. Sí, senador Cepeda, yo quiero que hablemos del tema de las mujeres. ¿Cómo las mujeres estamos representadas allí en esta candidatura suya a la presidencia de la República? Bueno, yo he tenido una vida política afortunadamente rodeado de mujeres. Debo decir que mi equipo de trabajo en el Congreso es esencialmente de mujeres. Yo trabajo con mujeres. Trabajo ahora con una mujer también en la dirección del proceso con el ELN y en general en mi vida política lo he hecho. No voy a hacer aquí ni elogios para asumir una actitud impostada de empatía, no, yo creo profundamente en las mujeres en todos los terrenos y en la vida política. Tengo ejemplos de mi vida personal, mi madre fue una dirigente política, así que voy a hacer todo lo necesario para ser coherente con esa visión. Y eso significa, pues obviamente, dar los espacios de decisión necesarios a las mujeres en mi trabajo. Sí, decía ahora William, mirando la foto de Iván el de siempre. Sí. Bueno, espero no cambiar para nada. Bueno, cambiar positivamente. Ya discrepo porque ya no es Iván el de siempre, ya es un Iván que tenemos hoy mucho más evolucionado, un hombre mucho más, digamos, esa pasta de estadista que sin duda Iván Cepeda ha ido representando en su actuar diario y su coherencia política, porque ha sido así. Eso no se puede Yo espero, Jairo, sí, pero no creerme demasiado en el asunto tampoco. No, me la tomo eso, más bien pero eso fresco. Lo miramos de acá nosotros, de nuestro lado, y tenemos que decirlo. Pero, ¿por qué se lo digo? Porque creo que hoy el Iván que tenemos, que va a competir por esta presidencia, es un hombre mucho más maduro, un hombre mucho más preparado, sin duda, que sin duda creo yo que el país, como se dice popularmente, le cabe en la cabeza. ¿Sí? ¿Qué podemos esperar de ese Iván si mañana es un presidente o es presidente de la República? Pues un trabajo en equipo. Yo lo que aspiro es a tener una muy buena cantidad y calidad de personas que me rodeen, que me ayuden con esto. Creo que en primer lugar es imprescindible consultar a las organizaciones sociales, a los movimientos, a los otros partidos, el no creer que lo que uno piensa per se es lo correcto. Y eso solamente se logra en un diálogo con muchas otras personas. Yo reconozco que no soy omnisapiente, ¿no? Hay esferas y campos en los cuales mi conocimiento es limitado, pero lo que sí no es limitado es mi capacidad de diálogo y concertación y de poner al servicio de un trabajo eficiente a equipos. Lo he hecho toda mi vida, mi trabajo siempre ha sido un trabajo colectivo. Bueno, senador,
hay algo que es muy importante y es el tema de la elección del Congreso de la República. ¿Cómo va a ser el pacto histórico para poder elegir, garantizar que haya un Congreso con mayorías, que es lo más importante en este momento, porque lo hemos visto como desde el Congreso de la República se han parado pues las reformas sociales y ha tocado pues casi que una lucha bastante grande y estamos penando, por ejemplo, con la reforma a la salud? Pues la decisión que hemos tomado es ir por el camino que ya mostró tener eficacia, que es el de la lista cerrada, que sea una lista, como se dice, cremallera, en la que haya paridad entre mujeres y hombres, también una representación muy diversa, pero en esta oportunidad lo nuevo es que va a ser fruto, esa lista, de un proceso de consulta popular, que tendrá por supuesto los filtros, las exigencias mayores para que quienes queden en esas listas, tanto de Senado como de cámaras, sean auténticas figuras que representen lo mejor de la ciudadanía y del pueblo colombiano. ¿Y cuál es el eslogan de la campaña de Iván Cepeda? Estamos en eso todavía y no me adelanto. No, pero bueno, no, la chivita aquí. Pero hay un tema ahí, Lo regaña Gabriela. Un senador ahí, senador, que un tema que es interesante, de pronto dilucidar, no sé cuál es su posición, pero obviamente son 9 los precandidatos, ¿sí?, del pacto histórico, que van el 26 de octubre a esa consulta, pero se viene discutiendo al interior del pacto la posibilidad de, claro, hay una discusión paralela también para conformar listas, que quiere ser suficientemente amplia, con una apertura enorme, donde quepan las gentes y que quieran aspirar, pero se va a escoger un solo candidato a la presidencia del pacto. Quedan 8. Esos 8 son gentes con una representación importante, capaces, es decir, gente muy importante. Se definió o estaría por definirse que quienes no logren ganar la consulta terminen engrosando las listas al Congreso de la República. Yo creo que todo eso es lo que se está definiendo y esas cuestiones de cómo regulamos y reglamentamos las primeras decisiones que se han tomado, pues se están realizando y yo soy cuidadoso para no entrar a interferir con esos procesos decisorios. Lo que sí considero es que todas y todos los dirigentes del pacto histórico deben tener responsabilidades acordes a lo que son y lo que representan. Entonces, yo creo que no habrá nadie que sea excluido, minimizado en su capacidad y posibilidad de ocupar un lugar importante en este proceso, que tiene muchos frentes de trabajo. Eso sí, trabajo no es lo que falta, afortunadamente. Bueno, a ver, senador, son 9 precandidatos. ¿Por qué votar por Iván Cepeda? ¿Por qué apoyar a Iván Cepeda? ¿Qué hace a Iván Cepeda diferente a los otros 8 candidatos y candidatas? ¿Y qué va a pasar con la segunda persona que va a estar en su fórmula? ¿Va a ser una mujer definitivamente? Eso será parte de las decisiones que tienen que ver con estos procesos que se están dando. Bueno, eso a mi modo no quiero dar opiniones porque podría inmediatamente entrar esto a conformar como vaticinios sobre lo que yo pienso. Pero lo que sí considero es que yo me presento, como lo dije en Pasto, como un ciudadano más. Yo no me creo ni superior ni una especie de semidios como ocurre con otros dirigentes políticos. Lo que sí soy una persona que tiene una historia, que tiene un recorrido, que tiene unos principios, que ha demostrado eficacia en sus luchas y que eso sí tiene un sentido de responsabilidad muy claro frente al país, frente a lo que yo hago. Si esas virtudes pueden servir para que eso le haga bien al país, pues ahí estoy. Bueno, usted me está diciendo aquí, Gabriela, quiere reivindicar la lucha de su papá
y también de su mamá, de Yira Castro. ¿Qué representación va a tener la lucha de su mamá en su campaña política? No, yo siempre siento que están conmigo, ¿no? Es decir, yo soy, gracias en una parte importante a lo que ellos fueron y me enseñaron a hacer. Así que es la encarnación un poco de ellos, obviamente desde mi ya elaboración personal y propia. Iván, ¿qué le enseñó a usted el exilio? Le voy a preguntar eso, le pregunto eso por lo siguiente. Si la derecha, en un supuesto negado, llega a ganar el próximo año, pues a muchos nos va a tocar salir nuevamente corriendo de aquí porque la cacería de brujas va a ser una cosa impresionante. ¿Qué le ha enseñado el exilio? Sí. ¿Y qué poder decirle a esos colombianos que ya están pensando pues, en cómo empezar a alistar las maletas? No, yo ya he vivido varios, sí, por señor. Eso, pues si bien a veces es nos una encontramos varias oportunidad veces. pues poder estar en otro país, conocer otra cultura. Yo ya no voy a volver a salir de mi país. Mi último exilio fue para mí supremamente difícil, porque uno vive en una realidad paralela y eso no se lo deseo a nadie. Vive dos vidas. Sí, uno vive en Colombia mental y espiritualmente y físicamente vive en otro lugar. No, eso no lo voy a volver a repetir, pase lo que pase. Espero no tener que llegar a esa situación extrema y los compatriotas, las y los compatriotas que viven en el exilio saben de lo que hablo. Algunos ya han hecho su vida o rehecho su vida en el exterior. También se han adaptado, bueno, me parece que esa es una opción totalmente válida cuando se logra exitosamente, pero uno quiere mucho a este país realmente. Sí, senador, volviendo al tema del pacto histórico, la disputa que se va a dar ahora, me imagino, en este debate, que va a ser muy interesante, seguramente va a ser en torno en respaldar las acciones de gobierno del presidente Petro. En su manera de ver, hay elementos clave importantes para destacar y también elementos que requieren hacer una valoración un poco más crítica de lo que se ha hecho en el gobierno del presidente Petro, que sin duda, digamos, es, para limitarlo un poco, el faro luz y guía de lo que implica a futuro el pacto histórico. Sí, yo creo que hemos comenzado el cambio social, se han puesto las bases para ello y creo perfectamente posible consolidarlo. Ahora, ¿de qué depende consolidarlo? Depende de entender bien dónde han estado los eslabones débiles y los errores. Y es eso lo que no podemos repetir. Cometeremos errores, otros, pero no los mismos, espero. Bueno, senador, quiero darle aquí la bienvenida aquí al almirante Francisco Cubides, el comandante general de las Fuerzas Militares. Almirante, un gusto tenerlo aquí. Qué pena hacerlo esperar, discúlpenos. No, almirante. muchas gracias por esta oportunidad. Un saludo a toda la audiencia de este importante canal y qué bueno estar acá para que ustedes conozcan de primera mano todo lo que estamos haciendo a favor de la seguridad de los colombianos. Sí, claro, ya vamos a ir a hablar porque obviamente ahí hay muchas acusaciones, que pues, los tienen amarrados, que no los dejan hacer nada. Bueno, vamos a hablar de eso. Bueno, senador Iván Cepeda, ¿cómo va a ser su relación con las fuerzas militares? Eso es uno de los temas importantes porque parece que cuando llega alguien de izquierda, como que las fuerzas militares se les dice que no actúen, se les amarran las manos. ¿Cuál va a ser esa relación con las fuerzas militares, Iván? Sí, buenos días en primer lugar, señor almirante. Ya es una relación de vieja data. Yo he hecho parte durante toda mi vida en el Congreso de la Comisión Segunda de Asuntos Constitucionales, que se encarga precisamente de todo aquello que tiene que ver con la fuerza pública, ejerce control político sobre la misma y también hace periódicamente los ascensos en la fuerza. Así que no es un tema que desconozca y por supuesto es una relación de total respeto.
admiración por las tareas difíciles que cumple la fuerza pública y cuando es necesario, por supuesto, la expresión de las diferencias de manera, repito, respetuosa y cordial para tejer y construir la mejor política de seguridad y paz. Yo creo que esos dos conceptos son indisolubles para el país. Bueno, senador, su reflexión final, ¿qué le dice en este momento a los oyentes de la Radio Nacional, a los televidentes de Señal Colombia, frente a su candidatura y a lo que pueden esperar de Iván Cepeda como un precandidato o como ya un candidato del pacto histórico si se logra la victoria en la consulta del 26 de octubre? Pues mi total decisión y resolución por ir a un segundo gobierno del cambio social en Colombia, en mejorar definitivamente lo que hemos hecho, en consolidar y profundizar los cambios que han comenzado y mi total esperanza y decisión de que es posible que seamos hoy un mejor país, que voy a trabajar, eso sí, también, muy importante, por un diálogo con todos los sectores, incluso con aquellos que hoy tenemos las más álgidas y intensas discusiones. Con ellos también estoy listo a dialogar. O sea, un presidente para todos y todas. Última pregunta. Sí, claro, Jairi. Pero, senador, hoy conocimos ayer una carta de Daniel Coronel hablando del tema de la Universidad Externado. Hay una reacción del ministro de Justicia donde le dice a la universidad, un momento, ¿qué es lo que está pasando acá? Es decir, prácticamente la batería jurídica de una universidad, de una institución tan importante y muy conocida desde la perspectiva del derecho como tal, ¿sí? Hoy está al servicio de, digámoslo claramente, del expresidente Álvaro Uribe Vélez. No sé si eso a usted le merezca alguna opinión, alguna expresión, porque leímos también la carta de Daniel Coronel acá y Daniel es muy detallado, sí, y muy en detalle cuenta. Y lo que se realmente pregunta al ministro, que si que hay garantías para las víctimas, claro, teniendo toda la batería de una universidad al servicio del expresidente. No, ya, yo creo que ya hay elementos suficientes en ese debate como para introducir más, pero parece muy diciente. Periodista Daniel Coronel es muy riguroso en su trabajo. Nunca he leído nada de él que no tenga un sustento supremamente serio. Y esas afirmaciones tan documentadas que se pueden leer en esa columna merecen una respuesta y sobre todo, si es así como se plantea, que se responda frente al asunto de la libertad de cátedra y de la libertad de pensamiento en la universidad, ¿no? Eso es fundamental. Bueno, senador y precandidato, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, se nos queda como todavía siempre. como, por lo menos como una hora más para poder pero seguir. Aquí el almirante va a decir cosas Sí, sustanciales ya lo también. tendremos aquí. Sí, usted sabe que esta es su casa y aquí Muchas estamos. gracias, muy amable. Iván no es el- abusaré Iván de es- la opinión pública. Iván es el man, ¿no? Bueno, Esa era una de las ahí, frases pero vamos a ver que qué. estábamos leyendo por ahí siempre. Pero bueno, muchas gracias por esta primera entrevista, Gracias. senador, y por venir aquí, por darnos el privilegio de tener sus declaraciones y por supuesto lo que usted está en este momento entregando a los colombianos y a las colombianas para hacer posible que un segundo gobierno progresista, social, sea posible en nuestro país. Muchas gracias, como siempre. Mucha suerte, ¿no? Muy amables. Bueno, estaremos entonces pendientes del senador Iván Cepeda, 8 de la mañana, 51 minutos. Ahora sí, nos vamos con el almirante Francisco Cubíes.